Un saludo muy especial, qué alegría poder volver a estar con ustedes en este tercer día de preparación para Pentecostés. Como siempre vamos a orar antes de comenzar, vamos a colocarnos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias y queremos pedirte que nos regales tu gracia, Señor. Que seas tú el que le hables a nuestro corazón en este tercer día de preparación para Pentecostés. Para que la gracia de tu Santo Espíritu entre en nuestro corazón, nos anime, nos aliente, nos ayude a caminar, nos dé fortaleza. Queremos que este corazón esté preparado totalmente para una nueva experiencia en tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios y regálanos discernimiento para entender tu palabra. Ven Espíritu Santo de Dios y regálanos humildad para saber que siempre hay algo en la palabra que podemos aplicar para nuestra vida, para corrección, para mejorar, para crecer. Ven Espíritu Santo de Dios a cada uno de los hermanos que está aquí presente, que está queriendo compartir esta experiencia de preparación para Pentecostés. Aquí ninguno es más que ninguno. Todos somos hijos tuyos, amado Padre Celestial. A la luz de tus ojos, ninguno sabe más que nadie. El único que sabe eres tú, que eres la perfecta sabiduría. Padre Santo, hoy te damos gracias por este momento. Invocamos la presencia de la Santísima Virgen María para que nos acompañe en oración. También la presentación de la Santísima Virgen María, de los santos ángeles de Dios, la presencia. Oramos también pidiendo la intercesión de todos los santos y santas para que preparen nuestro corazón para recibir hoy esta bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues gracias por estar presentes. Bienvenidos todos. Vamos entonces a comenzar con estos dos textos bíblicos. Pero antes de esto, vamos a tratar de hacer un resumen sobre aquello que hemos visto estos primeros 2 días de preparación para Pentecostés. Comenzamos hablando de la razón de ser de la preparación para Pentecostés, de por qué los 9 días, cómo pasaron desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la venida del Espíritu Santo, 9 días, y cómo el Señor pidió que estuvieran orando en vigilia. Es el tiempo que estamos haciendo precisamente para prepararnos para Pentecostés. Y allí hablamos también de cómo el Señor iba preparando a sus discípulos, dialogándoles cada vez: mire lo que va a pasar, lo que va a hacer el Espíritu Santo, lo que van a recibir, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no recibirán el don del Espíritu Santo. Luego, el segundo día, vimos un texto bíblico que tiene que ver con Ezequiel 47. Y en este texto bíblico hablamos del templo. Antes de eso habíamos dicho que nuestro Señor Jesucristo era el máximo templo de todos nosotros y que de su costado salía un agua. Y ese agua, que era la simbología en lo que estábamos leyendo, era precisamente el agua del Espíritu Santo. Y como el escritor sagrado dice que en esa visión vio que el agua le daba primero en los tobillos, luego en la rodilla, luego en la cintura, luego estaba totalmente sumergido. Es ese proceso en el que vamos viviendo la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabíamos de ese proceso? Pues luego leímos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo, en el que el Señor le dice: no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Y precisamente para poder vivir, para poder tener esa experiencia de Dios en nuestros corazones, pues era necesario nacer de nuevo. Hoy vamos a hablar de 2 textos fundamentales, hermosísimos. Uno de ellos es como el centro de toda esta preparación para Pentecostés. El primero va a estar en Ezequiel 37, que es el de los huesos secos. Creo que la mayoría lo hemos escuchado en las vigilias de Pentecostés. Y el segundo, que es muy importante, lo he transcrito en mi libro La Conquista del Espíritu Santo, que tiene que ver con sabiduría, en el capítulo 7, versos 22 al 30. Yo quiero invitarlos a todos, ojalá, a que tomen su Biblia. Quiero invitarlos a que me acompañen y para que podamos ir siguiendo esta lectura y haciendo el discernimiento de la misma para nuestra vida, para aplicarlo corrientemente en nuestra vida. Vamos a abrir en Ezequiel en el capítulo 37, versos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. Fíjate que aquí, comenzando ya el proceso del discernimiento de la palabra de Dios en este primer versículo, habla de que el Señor pone su mano sobre las personas. La mano de Dios siempre es
como la escogencia de Dios sobre nosotros. La mano de Dios está sobre nosotros, como que nos llama, como que nos toca el corazón. Eso es lo que significa que Dios pone su mano sobre nosotros. Y cuando dice su mano sobre nosotros, dice que nos hace salir llenos de poder. Una de las características del Espíritu Santo precisamente es que cobramos un poder. Y el poder es la capacidad de la acción para la evangelización en todos los aspectos. Recordemos que el Señor le dijo a los apóstoles, recibirán poder y saldrán a dar testimonio. Y entonces dice aquí, el Señor me hizo y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos secos. Esto también es algo que pasa. ¿Cuántos de nosotros en nuestra experiencia cotidiana, no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de grupos de oración, no estoy hablando de esa experiencia en el que ya todos nos reunimos y empezamos a caminar en las cosas del Espíritu y nos sentimos bendecidos y tenemos una gran cantidad de personas que se sienten bendecidas con nosotros y nosotros con ellos? Pues no, estoy hablando del trabajo, estoy hablando de la escuela, estoy hablando de las personas difíciles, de los vecinos, de personas que no creen o que tienen unas creencias diferentes a nosotros, que a veces son como huesos secos. ¿Y por qué habla de un valle? Porque un valle es donde descansan ese tipo de personas. Es decir, son esas zonas de confort donde nosotros nos estacionamos. Sí soy católico, sí creo, pero déjeme a mí no me haga ir tanto a misa, no quiero tanto, ni tanto rezo, ni tanta cosa. Yo voy cuando me nace en el corazón. Me he estacionado en un valle, pero mis huesos están secos. ¿Por qué están secos? Porque no tienen movilidad espiritual, no tienen vida. Entonces dice aquí, me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Mira, esto es sorprendente, pero alguna mística decía en uno de los congresos que hubo en alguna oportunidad, donde había en un estadio más de 40,000 personas, decía, ni siquiera el 10% de los que están en este estadio realmente son personas verdaderamente convertidas. Y ni siquiera de ese 10%, que son 4,000, ni siquiera 500 aman verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Decía la mística que tenía la palabra de conocimiento. Y qué duro, porque en realidad son muchos los que, creyéndose incluso religiosos, sus huesos están secos. Dice, entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces, reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Y les hablé como Él me lo había ordenado. Y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto. Y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Este es el proceso que el Señor comienza a hacer. Mira, aquí hay algo que es muy importante, y es que el Señor ha puesto su mano sobre ti, para que le hables al mundo, precisamente de que el Señor quiere que recobren una vida espiritual. Cuando nosotros comenzamos el proceso de la evangelización, con personas que vamos conociendo. ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues mira, yo me dedico a la evangelización. ¿Cómo? ¿Y qué es eso? ¿Y es que tú eres evangélico? No, soy católico. Bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿De qué viven o por qué? No, pues mira, tuve una experiencia con Dios y hace cuánto, y Dios sí existe y por qué. Y empieza uno a hablarle a las personas y empieza como a mover ese espíritu con las personas. Nosotros vamos arrastrando con nosotros como un halo del Espíritu Santo que va con nosotros y que va haciendo su efecto en las personas que nos vamos encontrando en la vida. Esto lo perciben muchas personas. Claro, si vivimos bajo la unción del Espíritu Santo. Así pues, es que el Espíritu Santo comienza a mover esos huesos que aparentemente están secos. Y de pronto el Espíritu Santo nos va regalando una palabra de conocimiento para alguien. De pronto uno dice, por ejemplo, voy en un avión y alguna persona que se me sienta al lado, empezamos a compartir. ¿Y cómo? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y por qué? Y les hablo de todo esto. Y de pronto uno les dice, sí, es que las personas tienen muchas heridas. Y de pronto la persona empieza a aguársele los ojos y a decir, sí, fíjate que yo estoy a punto de separarme. Bueno, pues mira, la respuesta es el Señor, tienes que buscar. Y empiezan esos huesos a reacomodarse.
el Espíritu Santo está fluyendo a través tuyo. Y eso es lo que el Señor quiere, que a través de nosotros también el Espíritu Santo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos va a hablar que cuando Pedro comenzaba a predicar, la gente empezó a recibir el Espíritu Santo. Cuando las palabras van saliendo de nuestros labios, el Espíritu Santo va haciendo su efecto hasta lo profundo del corazón, porque la palabra de Dios no se queda quieta, comienza a trabajar y trabaja de dos maneras. El Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro cuando estamos escuchando y removiendo, y de adentro hacia afuera va sacando todo lo que está en oscuridad. Recordemos, por ejemplo, un texto bíblico que está en Romanos 8, el 26 al 27. Dice, porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas el Espíritu acude a nosotros con gemidos inefables. Y el Espíritu que sabe orar conforme a la voluntad de Dios, ruega por los del pueblo santo. Es decir, el Espíritu que escudriña el corazón del ser humano, que sabe lo que hay dentro del ser humano. Por eso, el Señor pone su mano sobre nosotros y nos habla, donde vas a ir, háblale a sus huesos secos. Imagínate tú, tal vez entrar a una escuela, entrar a un autobús, entrar a cualquier lugar y empezar a orar mentalmente, porque Dios escucha nuestra oración mental y decir, huesos secos, en el nombre de Jesús, yo les recobren tendones y piel y que recobren hálito de vida. Y entonces el Espíritu Santo comienza a hacer su trabajo en todos los que estaban allí. A mí me parece asombroso y maravilloso este proceso. ¿Por qué? Resulta que Pablo una vez al final de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo tal vez 27 o 28, Pablo iba en una embarcación, lo llevaban para juzgarlo, y entonces hubo una tormenta tremenda y ellos zozobraron y todo eso, tuvieron que botar las pertenencias al agua. Y entonces Pablo les dice, señores, no se preocupen, anoche tuve un sueño, el ángel del Señor me dijo que ninguno de ustedes iba a perecer porque necesita que yo vaya a tal lugar y esté a salvo. Y así fue, ninguno pereció. ¿Qué pasó? Aquella persona que tenía la gracia de Dios hizo que los demás, que así no fueran creyentes, que así no tuvieran esa unción del Espíritu Santo, recibieran bendición, porque hay una persona ungida. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú eres el ungido de tu casa? ¿Tú eres la persona que tienes ese don del Espíritu Santo en tu hogar y que lo que haces el Señor lo va acompañando con señales y con milagros? Pues esto es lo que está sucediendo aquí. Podemos nosotros orar por los huesos secos que hay en nuestra casa y pedirle al Señor que dé una luz especial. Vamos a continuar con la lectura en el verso 9. Dice, entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Recuerda que habíamos hablado que el número 4 en la Biblia simboliza la universalidad, precisamente por lo de los 4 puntos cardinales. Y ayer hablamos de que en el Génesis, en el capítulo 2, nos está hablando que un río cubre con sus brazos toda la ciudad y hablaba de 4 lugares por donde llegaba el río. Ese río se simboliza o se refiere al Espíritu Santo que abraza todo, porque el Espíritu Santo lo cubre por todo lado, todo. Tiene la capacidad de trabajar por los 4 puntos cardinales espirituales sobre todo. Dice aquí, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Como quien dice, ven Espíritu Santo y no dejes nada sin cubrir en estas personas que están viviendo conmigo. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó y el aliento de vida vino y entró en ellos y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo nuestros huesos están secos. No tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ella y hacerlos volver a la tierra de Israel. Esto era lo que leíamos ayer en el diálogo de Jesús con Nicodemo. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Es lo que está haciendo en este momento el escritor sagrado, el profeta. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida. Ya no dice aquí, yo pondré en ustedes un aliento de vida, sino mi aliento de vida, el Espíritu. ¿Por qué? Recordemos el tema de la inhabitación de Dios. La inhabitación de Dios es que Dios viene a vivir con nosotros.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice, donde yo esté, para que estén ustedes. Y si estoy yo, mi Padre está conmigo, y les enviaré el defensor, el Espíritu de la verdad, para que los guíe a toda verdad. ¿Qué entonces está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que una persona que vive en la gracia de Dios, que cumple los mandamientos de Dios, está en gracia. Y si está comulgando, está en gracia. Dios vive dentro de esa persona, dentro de él. Y entonces, en ese momento, no solamente tenemos el Espíritu que Dios nos dio a nosotros, que es una porción de Espíritu de Dios, sino que nos regala el Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios. Aquí lo está diciendo. Dice, pueblo mío, yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Algunos que han tenido la oportunidad de compartir en oración conmigo saben con frecuencia que yo repito una palabra que digo, Señor, yo te pido que le vuelvas el orden divino a esta persona. Cuando me piden oración por salud, digo, te pido que le devuelvas el orden divino a este cuerpo. O sobre alguna circunstancia legal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ordena todo perfectamente. En el Génesis, en el capítulo 1, versos 1 y 2, cuando el Señor está hablando precisamente de que al principio todo era un mar oscuro cubierto de oscuridad y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es una simbología maravillosa de lo que sucede en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos naciendo, lo primero es que primero lo material y luego viene lo del Espíritu, que esto está en 1 Corintios 15. Y entonces, cuando ha entrado el espermatozoide en el óvulo, nosotros somos un plasma, somos un mar cubierto de oscuridad y alrededor de nosotros se está moviendo el Espíritu Santo, queriendo entrar a nuestra vida para ponerle orden a nuestra vida. De ahí en adelante, fíjate que esa es la primera cita donde aparece el Espíritu Santo. Ya desde el primer capítulo, en el primero y segundo versículo de la Biblia, aparece la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué hace después de eso? Que comienza a ordenar todas las cosas, separa la oscuridad de la luz, ordena todo, las aguas de la tierra, todo lo ordena, lo pone en el perfecto orden. Y eso es lo que está haciendo aquí cuando el Señor nos da un hálito de vida, su aliento de vida, que es el Espíritu Santo, nos pone en orden completamente a todos nosotros. Se ordena nuestra economía. Oye bien lo que te estoy diciendo. Se ordena nuestra vida sexual, se ordena nuestra vida emocional, se ordena nuestra familia. Pero claro, es necesario que seamos fieles a la gracia de Dios. Recordemos lo que dice también la palabra de Dios en Primera de Pedro, creo que es el capítulo 5, verso 8, dice, estén despiertos, manténganse despiertos porque su enemigo, el diablo, está buscando como león rugiente a quien devorar. Y claro, nosotros estamos con la gracia de Dios, pero el mal nos está tentando. Y el Espíritu Santo, como no nos puede obligar, solamente nos sugiere, vive con nosotros, hijo, no peques, no caigas ahí, camina, voltea a mirar hacia otro lado, camina hacia otro lado, no caigas allí. Pero claro, nosotros tenemos el libre albedrío y si decidimos caer en pecado, pues inmediatamente aplazamos toda la bendición que Dios tiene para nosotros, entramos en problemas, en dificultades. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero si esto que predica este hombre es cierto, ¿por qué mi vida no ha cambiado? ¿Por qué está llena de desastres? ¿Por qué está llena de problemas? Seguramente, muchas veces, o la gran mayoría de veces, es porque no hemos caminado en la gracia de Dios. Por eso es tan importante estar con los oídos atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice, a las mociones del Espíritu Santo. Vamos entonces a ver qué comienza a hacer ese Espíritu Santo en nosotros. Y para este efecto, si ya tienen sus Biblias a la mano, los invito a que abramos en el libro de la sabiduría, en el capítulo 7, versos 22 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Hay algunas Biblias que seguramente van a encontrar el nombre de Coelet, o más bien, sí, el de la sabiduría, en el capítulo 7, versos 22 al 30. Dice así, hay en la sabiduría un espíritu inteligente. Lo primero que empieza a nombrar es la sabiduría. La sabiduría es Dios mismo. La sabiduría es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nos podemos referir aquí al Espíritu Santo. Entonces dice, hay en la sabiduría un espíritu inteligente. ¿Y qué quiere decir inteligente? Que todo lo conoce, que tiene la capacidad de
crear, tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de conocer, tiene la capacidad de llegar, de ver, de visualizar todo. Es un espíritu inteligente. Dice, santo. ¿Por qué es santo? En él no hay ni una sola mancha. Por eso las personas que viven bajo el Espíritu Santo se santifican. Y por eso cuando nosotros hacemos la oración decimos, ven Espíritu Santo santificador, porque el Espíritu Santo es santo. En él no hay ni una sola mancha. Único, porque es un solo espíritu. Fíjate, por ejemplo, que en 1 Corintios, en el capítulo 12, cuando dice que Él nos da el don del discernimiento entre el espíritu verdadero y los espíritus falsos, es porque el Espíritu Santo es uno solo. Por eso dice aquí, es único. Pero mira la siguiente palabra que es tan interesante. Dice multiforme, porque se puede presentar de muchas formas, de muchas manifestaciones. El primer día una persona me preguntaba, hermano, ¿por qué será que cuando yo oro siento tanta tristeza o siento tanto llanto o siento escalofrío? Porque hay muchas manifestaciones precisamente del Espíritu Santo y por eso es que dice multiforme. Y esto lo vamos a ver en estos días de la preparación para Pentecostés. ¿De qué manera hace su presencia en nosotros? ¿Qué podemos sentir incluso en nuestra parte física? Pues bien, no solamente es multiforme, sino también es sutil. Y me parece hermoso esto de sutil porque Él no violenta a nadie. Él entra suavecito a las personas, va llegando al corazón de las personas porque no quiere presionar ni violentar. Los que presionamos en la fe y en la religión somos nosotros los hombres, pero el Espíritu Santo entra suave. Dice, es móvil porque tiene movimiento. Es decir, puede moverse en cualquier dirección y de cualquier manera porque es absolutamente libre. Lúcido porque tiene claridad de todo. Puro, porque no tiene ni una sola mancha. Claro, porque nos hace conocer las cosas claramente y por eso dice, lo llevará a la perfecta verdad. Inofensivo, no le hace daño absolutamente a nadie. Por eso, en Gálatas 5:22, cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces es inofensivo, no le hace daño absolutamente a nadie. Amante del bien, siempre quiere hacerle el bien al ser humano. Penetrante, porque quiere llegar hasta lo más íntimo del corazón. Estas son otras las palabras que repetimos en oración. Ven Espíritu Santo y entra hasta lo más íntimo de nuestro corazón, porque Él sí llega allí donde está la herida, donde está lo oscuro, donde está el escondite, donde está el dolor escondido, donde se torció nuestra vida y entra allí para arreglarlo todo. Penetrante, independiente, porque puede obrar de acuerdo a su independencia. Nadie lo limita. Bienhechor, porque siempre le hace el bien a las personas y a todo está atento. Amigo del hombre, firme, seguro, tranquilo, que todo lo puede y a todo está atento, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. Pongámosle mucha atención a esto porque fíjate que aquí lo dice, que hay diferentes clases de espíritus y ahí es como nosotros entendemos las personalidades. Hay unos que son más inteligentes que otros, otros que son más puros que otros y otros que son más sutiles, más suaves, más sencillos. Unos que son muy puritanos, otros que son muy inteligentes, que todo lo aprenden, que todo lo conocen. Pues para todos está el Espíritu Santo y lo penetra todo, en todo corazón. ¿Para qué? Para darle el orden divino. La sabiduría se mueve mejor que el mismo movimiento y a causa de su pureza, todo lo atraviesa y lo penetra. Porque es como el aliento del poder de Dios y una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso. Parece hermoso, no sé si han tenido la oportunidad de leer el libro que se llama Subida del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, que es una belleza de libro. Él coloca una imagen visual sobre cómo penetra el Espíritu Santo. Hay un cristal absolutamente limpio y hay un cuarto que aparentemente está limpio. Y a través de ese cristal pasa la luz. Cuando tú ves lateralmente la luz, te das cuenta que hay una cantidad de partículas en el aire, que hay una cantidad de pelillos pequeños en el aire volando a través de la luz. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, por más limpieza que nosotros tengamos, se ve que estamos sucios, que hay mugre en nuestra vida. Por eso todo lo penetra y todo lo ilumina. Dice, porque es como el aliento del poder de Dios y una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso. Aquí está
una de las acciones del Espíritu Santo es, fíjate lo que dice, es una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso, se está refiriendo al Padre. Es decir, es el aliento de Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el aliento de Dios. Por eso hay que pedirlo. Por eso hacemos estos 9 días de preparación. Por eso tenemos que entusiasmarnos y decir, ven Espíritu Santo con todas las fuerzas a mi corazón. Dice aquí, por eso nada impuro puede entrar en ella. A Dios no lo mancha nadie. Por eso es que las personas alegan, no, que es que no podemos pasar por el purgatorio, que eso no existe, que dónde está la palabra purgatorio en la Biblia, en fin. Esto ya lo he hablado en otras oportunidades. Pues no, nada impuro va a entrar en el cielo. Nada impuro puede tocar a Dios, absolutamente nada impuro. Es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Mira la descripción tan hermosa del Espíritu Santo. Yo creo que esto es lo más hermoso y lo más perfecto en descripciones que hay, incluso en la misma Biblia, sobre la actividad del Espíritu Santo. Es única, verso 27, es única y sin embargo todo lo puede. Sin cambiar ella misma, lo renueva y al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, las hace amigas de Dios para que hablen en nombre de Él. Es decir, el Espíritu Santo no cambia, pero sí nos cambia a nosotros. Y dice aquí que nos renueva y por eso nos estamos preparando y lo decíamos al principio, si te sientes cansado, si sientes que tu vida espiritual es una rutina, si estás cansado de lo mismo de siempre, pídele al Espíritu Santo que venga a tu vida para que te renueve las fuerzas, para que te dé una nueva alegría, una nueva esperanza, una nueva fortaleza. Es que las cosas de Dios tienen que ser nuevas, no podemos caer en la rutina porque la rutina nos va matando y el Espíritu Santo cuando está en nosotros siempre hace nuevas todas las cosas. Yo quiero invitarlos a que tengan claro este proceso y por eso estamos en este tiempo de preparación para decirle Espíritu Santo, queremos cosas nuevas. Yo me canso de la misma música, las mismas oraciones, de las mismas rutinas. No, yo le pido al Espíritu Santo que me haga cambiar y un día una cosa, otro día otra y tratar siempre de renovar las cosas, porque esa es la gracia del Espíritu Santo. Si no sería aburridísimo. En el cielo vamos a pasar, pero absolutamente delicioso, espectacular. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a ser nuevas. El ser humano, siempre que ve nuevos caminos, que tiene nuevas oportunidades, que tiene aires nuevos, bendiciones nuevas, pensamientos nuevos, wow, como que crece, como que se ilumina. Fíjate lo que uno le pregunta a una persona cuando está estudiando una carrera que recién lleva 1 semestre o 2 semestres de estudio. Uno le pregunta, ¿y cómo vas? ¡Ay, qué bendición! He aprendido tanto, esto es una maravilla. Porque cuando tú aprendes, tú creces. Por eso es que el Espíritu Santo todo lo hace nuevo. Entonces dice aquí, al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, ¿y cuáles son las almas santas? Las que le dicen sí a Dios y Él mismo las santifica. Las hace amigas de Dios para que hablen en nombre de Él. Es decir, con el Espíritu Santo podemos hablar en nombre de Dios. Pues nada es tan agradable a Dios como el hombre que vive con la sabiduría. Ella es más brillante que el sol y supera todas las estrellas. Comparada con la luz del día, es superior, pues a la luz sigue la noche, pero la sabiduría no la puede dominar el mal. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miremos qué palabras tan hermosas, todas estas que nos ha regalado el Señor hoy. Nosotros estamos para hablar de Dios, para comunicar el Espíritu Santo. Claro, cuidado con un sacerdote o un obispo que me está escuchando que diga, no, un momentico, es que el obispo es el único que tiene. No, yo no estoy hablando del sacramento de la confirmación, eso es solamente privativo del obispo, por supuesto, dentro de nuestra Iglesia Católica. Pero nosotros comunicamos el Espíritu Santo, claro que sí. Cuando estamos en gracia, cuando tenemos la plenitud de la unción del Espíritu Santo, lo comunicamos. Recuerde lo que sucedió con la Santísima Virgen María, que cuando fue a visitar a su prima Isabel, con el saludo quedó llena del Espíritu Santo la criatura en el vientre y la prima Isabel también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros podemos comunicar este Espíritu Santo y por eso leímos las 2 lecturas hoy. La de la sabiduría, que al final termina diciendo que son las personas que viven con la sabiduría, son las que le agradan a Dios para que hablen de parte de Dios. Y la primera lectura es cuando el Señor le dice al profeta, ve y comunica el aliento de vida a estos huesos secos. Pues ojalá nosotros podamos llenarnos de este aliento de vida y
y seamos personas de bendición, personas de equilibrio, personas de santidad, de gozo y que todo lo disfrutemos. Yo te invito a que oremos, ya para terminar, a que nos pongamos en la presencia del Señor en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos una vez más darte gracias por esta bendita palabra que hoy nos has regalado. Queremos glorificar tu santo nombre, Señor. Pedirte que hoy llenes ese pedacito que le falta a nuestro corazón para anhelar profundamente tener el Espíritu Santo con nosotros, para ser verdaderos testigos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de ti. Ven y llénanos de tu luz, de tu transparencia, de tu santidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, y danos fortaleza. Danos hoy la sencillez para recibirte, la humildad para recibirte. Ven, Espíritu Santo de Dios, y prepara nuestro corazón, prepara nuestra familia, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, para que podamos recibir tu presencia en este Pentecostés. Ven a reavivar el fuego de tu presencia en nuestros corazones. Ven a renovar nuestra entrega. Que hoy podamos perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar ese pasado en el que tal vez te contristamos, Santo Espíritu de Dios. Y por eso te apartaste de nosotros en algún momento. Porque te sacamos de nuestro corazón y de nuestra vida. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a sanar todas las heridas que tenemos en el corazón. Tú que todo lo conoces y que todo lo penetras. Entra hasta lo más íntimo de nuestro ser y ayúdanos a sanar ese momento en el que fuimos heridos por el mismo pecado, en el que fuimos heridos o incluso por nosotros mismos y no nos hemos podido perdonar. Ven, Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos a sanar el momento en que fuimos heridos por nuestros sentimientos que se apasionaron y sin saberlo nos entregamos de lleno al pecado. Ven, Espíritu Santo, Paráclito, tú que todo lo sabes, que todo lo mueves, tú que eres independiente, bienhechor, amigo del hombre, tú que eres santo, lúcido, único, multiforme. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo, y haz tu gracia en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de ti. Ven, Paráclito, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, entra en cada corazón, en cada uno de estos hermanos que está aquí presente en este momento de preparación para Pentecostés. No permitas que ninguno se pierda. Ven a reavivar el fuego de todos los que aquí estamos. Yo sé que tú estás entrando a los corazones y que estás haciendo una obra muy especial en cada uno de nosotros. Ven, Paráclito. Ven, Espíritu de Dios. Ven y llénanos de ti. Santo eres, Señor. Quiero alabarte y bendecirte por cada uno que ha querido dejarse usar por tu presencia. Bendito eres, Señor, porque entras a purificar, porque entras a lavar, porque entras a inspirar el bien en todos nuestros corazones. Bendito, alabado y glorificado eres, Señor. Santo eres, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga y si Dios quiere, mañana nos vemos. Chao, chao.